agradezco a la organización de este evento el honor de estar aquí y representar a la institución en la cual trabajo. Todavía no estoy seguro si le debo dar las gracias, porque yo les voy a contar a ustedes cómo me metió doña Norma en esto. Un día llegué a mi oficina y le dije: ¿usted está trabajando algo en esto? Sí, pues sí, algo estoy trabajando. Bueno, mire, entonces en noviembre usted va a presentar en Medellín tal cosa y adiós porque me voy por un mes. Eso me dijo. Y me dejó envainado en esto, pero bueno. Yo pensé mucho qué podía compartir con ustedes de la experiencia que hemos tenido en el proceso de calidad. Y voy a hacer lo siguiente, voy a comentarles desde mi perspectiva, desde el punto de vista del cirujano, porque como decía Norma, yo lo que soy un cirujano, yo lo que sé es operar y lo hago muy bien. Lo de calidad, estoy metido en esto, considero que es muy importante, pero no puedo pretender ser un experto en calidad. Y voy a iniciar analizando algunos conceptos de la calidad que son muy familiares para ustedes, pero cómo pienso que esos conceptos se pueden enfocar a la práctica diaria en cualquier disciplina de los profesionales de la salud. Y si definimos la calidad como esta frase, el orgullo de hacer las cosas bien, el primer problema que enfrentamos los médicos es que estamos convencidos de que siempre hacemos las cosas bien, porque al fin y al cabo el objetivo fundamental de nuestra profesión es obtener buenos resultados. Y el concepto de que me van a enseñar a hacer las cosas bien, ahora sí, pero ¿cómo así? Yo siempre las estoy tratando de hacer bien. Entonces ahí es el primer punto donde encuentra uno, ¿para dónde voy? ¿Qué es el juego que me van a enseñar? Si es intrínseco a mi disciplina hacer las cosas bien. Y después me cuentan que tiene que tener otras cualidades la calidad, que es ser ingenua, que es ser humilde y sencilla. Eso dijo que era fácil, porque los médicos y especialmente los cirujanos somos humildes y sencillos. ¿Ah, no están de acuerdo? Yo pensé que sí, pero bueno. ¿Y cómo crea uno en el grupo que está liderando esa sensación de involucrarse en algo que es relativamente nuevo, de adquirir un compromiso con este concepto y entender ese concepto, al mismo tiempo que sea creativo? Una de las características fundamentales de la calidad es que lo obliga a repensar los procesos que está haciendo y por lo tanto a ser creativo en cómo verlos y por ende encontrar cómo mejorarlos. Y les insisto que cuando uno analiza lo que está haciendo se da cuenta de que puede que lo estuviera haciendo bien, pero siempre se puede hacer mejor. Y esta capacidad de reflexionar, que la considero yo singularmente importante, creo que nos falta con frecuencia sentarnos a simplemente pensar para dónde vamos, qué estamos haciendo y por lo tanto cómo vamos a mejorar. Obviamente centrado en el ser humano, pero en el ser humano en dos aspectos: en el paciente, que pues nuevamente es intrínseco a nuestra profesión, pero en el ser humano que nos rodea. Otro concepto de calidad fundamental es cómo dependemos, en el caso del cirujano, de todo un equipo, de todo un medio ambiente en la sala de cirugía, compuesto por seres humanos que participan con igual importancia en ese proceso de hacer las cosas mejor. Y obviamente un ambiente de trabajo adecuado, del cual depende en buena parte la actitud que tome quien lidera el grupo, llámese como se llame. ¿Y cómo lograr en este grupo de cirujanos, y voy a hablar específicamente del departamento de cirugía que dirijo, cómo hacer sentir al grupo de cirujanos que ese departamento es suyo, que es propio, que no es que están invitados a una institución a participar, sino que realmente depende de ellos el éxito del departamento? Y cómo integrar las diferentes disciplinas, enfermeras, cirujanos, anestesiólogos, lo cual hasta ahí es relativamente fácil, pero cómo integrarnos en el resto de las disciplinas igualmente importantes: el almacén,
la contabilidad, la administración, la parte financiera, que muchas veces estábamos desligados de eso. Eso no es problema mío. No es problema mío saber cuánto cuesta, no es problema mío saber cómo factura, no es problema mío saber cuánto le costó al paciente. Pues hoy en día estamos convencidos de que sí es problema nuestro. Es más, probablemente uno de los factores determinantes más importantes del control de costos de una institución está en manos de nosotros los médicos. Y de ahí la gran responsabilidad que tenemos en este aspecto. Y esta tal vez es la parte que me ha parecido un poco más difícil, porque estoy convencido que uno sale de las conferencias de calidad como la que se dictó ayer, que desafortunadamente no lo ha podido oír, y uno sale entusiasmadísimo. Si esto es la maravilla, estoy completamente convencido, y sale y sigue haciendo lo mismo. ¿Cómo convertir esa teoría de la calidad en un comportamiento, en una forma de ser permanente? Y yo creo que fundamental aquí es esta famosa palabra misión, que son toda la jerga que usa la calidad, que a veces dice uno, pues me están hablando otra vez de las cosas que se inventan ellos. No, eso tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y mientras uno no tenga claro cuál es la misión de su departamento o la misión de la Sociedad Colombiana de Cirugía, que en este momento tengo el honor de presidir, no va a poder introducir estos conceptos dentro de esos grupos y por lo tanto convertirlo en comportamiento que, insisto, depende en buena parte del ejemplo que uno dé, como en cualquier disciplina realmente. El otro concepto que no es fácil de vender también es el cuento de los procesos. Lo que yo siempre pretendo cuando hago una cirugía es obtener un buen resultado. Y al fin y al cabo es el resultado el que me va a decir si me fue bien o no. Y por lo tanto decirme que me preocupe más en los procesos que en el resultado me suena un poquito difícil al comienzo. Pero si logro convencer a la gente de que sumando un buen número de procesos garantizo consistentemente un resultado. Y eso lo hacemos en nuestra revista del servicio todos los días con los residentes y los internos. ¿Qué les enseñamos a los residentes? Cómo hacer el proceso de un buen diagnóstico, cómo hacer el proceso de un buen manejo para obtener un buen resultado. O sea que fíjense ustedes, y es parte de lo que yo estoy convencido, que lo que tenemos es que ser creativos para introducir estos conceptos en lo que estamos haciendo, porque no nos hemos dado cuenta de que nuestra forma de proceder en buena parte involucra los conceptos de calidad, solo que es una forma moderna de verla, ágil de verla y sobre todo hoy en día basada en la información, que es la segunda parte de la conferencia que les mostraré más adelante. Hay problemas en medicina que son reales. Esto es una de los que denominan, los que saben de esto, las enfermedades de las organizaciones. Y la primera, el seccionalismo. Por lo menos en mi departamento yo tengo muy bien seccionalizado mi departamento. Tengo una jefatura de cada sección, tengo una jefatura de cada área y considero que eso es muy bueno. De pronto no es tan bueno. De pronto tenemos que ponernos a pensar en si esa estructura rígida, tradicional que tenemos es la correcta o no. Y cómo centramos ese seccionalismo, lo convertimos no en mi reino, en mi pequeño feudo, sino en lo que le interesa al paciente, que al fin y al cabo es probablemente la parte central de todo este simposio, es cómo todo esto lo llevamos al paciente y centramos esto en el paciente. También estoy convencido de que buena parte del proceso es cuestión de liderazgo. Y cuando en la Sociedad Colombiana de Cirugía, en las conferencias que dictamos en todas las ciudades desde hace un año, en todas las conferencias siempre introducimos una conferencia sobre calidad. Generalmente el doctor Armando González y yo somos los que encargados de eso, pero creo también que no es fácil traer a los cirujanos a este tipo de foros, porque de pronto no lo encuentra tan atractivo para su disciplina diaria. Entonces hay que llevarle los conceptos a los congresos que hacemos los cirujanos. Y por eso en nuestras conferencias regionales estamos introduciendo
el concepto de calidad como parte de las conferencias, al igual que hablamos de colestectomía por laparoscopia o lo que ustedes quieran. Y en el Congreso de la Sociedad del año entrante, ayer hablábamos, vamos a hacer un simposio dentro de los simposios paralelo con el de infección en cirugía, con el de cáncer, sobre calidad. Porque creo que es la única forma de llevarle los mensajes a donde se reúnen los cirujanos. Y hablo de cirujanos, pero es válido para cualquier disciplina. En el concepto de liderazgo, todos sabemos cuáles son las características del líder, que los líderes se pueden crear, que uno puede tener cierta aptitud para ser líder, pero que no necesariamente nace uno líder, uno puede crearlo. Pero también estoy convencido que para que uno pueda liderar un grupo tiene que darle herramientas a esa persona que lo va a liderar para que pueda guiar a su grupo y establecer propósitos y establecer indicadores. Y los indicadores son una herramienta importantísima para potenciar, si se puede hacer así, la palabra que tienen los gringos ahora, el empowerment, que es una palabra como fortalecer, como enriquecer, que dice mucho. ¿Cómo fortalece uno a ese líder dándole herramientas para que guíe él mismo y para que pueda analizar y reflexionar en relación con su grupo? Y todo esto en medio de una situación cambiante en la medicina. Enfrentamos cambios importantes económicos en la medicina, cambios en la práctica profesional del médico y todos los profesionales de la salud. Estamos muy preocupados por qué va a pasar, no solo en Colombia, en el mundo. Ustedes ven la famosa reforma del Clinton, todo eso son cosas que están desafiándonos. Pero al mismo tiempo, en mi concepto, esto crea una época que es provocativa, excitante y de desarrollo. Precisamente cuando uno encuentra que lo están desafiando, que están cuestionando lo que está haciendo, es el momento de replantear las cosas, ser creativo y aprovechar las oportunidades para mejorar. Y responder en esa forma al cambio económico, que es una realidad. Ya decía que los médicos tenemos que preocuparnos del costo necesariamente, y estoy convencido de que los médicos jugamos un papel muy importante como factor de control de costo. Este punto de seguridad y riesgo es un aspecto, y me refiero a lo que está sucediendo hoy en día con el SIDA y la hepatitis y los riesgos profesionales. Eso está obligando también a replantear nuestra práctica de la profesión en buena medida en algunos campos, y eso incide sobre los costos y sobre nuestra práctica. Y no podemos olvidar la investigación y la educación continua. Al fin y al cabo, la única garantía que puede tener una sociedad como la Sociedad Colombiana de Cirugía frente a la sociedad es garantizar que los médicos que forman parte de su sociedad tengan la mejor calidad o estén dando la mejor calidad de cirugía. Creo que es el compromiso social que tiene una sociedad, y eso lo hace mediante la educación continua y la investigación. Les voy a mostrar algunos indicadores que creo que son útiles para cumplir estas metas que brevemente he descrito sobre lo que en mi concepto son partes claves en la calidad. Hay un concepto fundamental que son los índices de infección de herida. Ustedes en cualquier departamento de cirugía deben encontrar índices de infección de herida. Esto no es nuevo y es, en mi concepto, un indicador de calidad excelente. Porque ustedes ven que aquí tengo la clasificación de las heridas, tengo el total de cirugías en un periodo determinado, el número de infecciones y el porcentaje de infección. Y este es el indicador. Y debo yo saber cuál es mi tasa global, y esta la puedo convertir en la tasa de cada servicio o en la tasa de infección de cada cirujano. Y ahí estoy dándole elementos al jefe de urología, por ejemplo, como en efecto lo hicimos. Analizamos la infección en una sección determinada, encontramos que había una tendencia a aumentar, analizamos el proceso de por qué estaba sucediendo, el líder de esa sección o jefe de urología tomó en sus manos el problema, y efectivamente vimos como 3 meses después bajaron las tasas a las cifras correctas. Eso es una aplicación de un indicador, eso es una aplicación de un proceso, eso es una aplicación de un líder
y le estamos dando herramientas para que lidere. Dentro de esto de infección, una de las cosas importantes y que tiene un impacto sobre costos real es el uso de los antibióticos profilácticos. Y desde hace un tiempo llevamos un control muy estricto de qué tipo de antibióticos profilácticos estamos usando. Establecemos un indicador o un estándar o un parámetro, como es el uso de un antibiótico, la cefazolina, cefalosporina de primera generación, como el que normalmente se recomienda para casos de cirugía limpia cuando está indicada o limpia contaminada cuando está indicada. Y vimos cómo cada una de las secciones, qué proporción utilizaba el antibiótico que recomendábamos versus otro tipo de antibióticos. Y fíjense ustedes que en cirugía general no andábamos tan bien aparentemente porque estábamos usando antibióticos como este, excelente, pero que de pronto no era el que pretendíamos desde el punto de vista de calidad y de indicador, si así lo pudiéramos llamar. Y así analizamos cada una de las secciones, hicimos cambios, tomamos medidas y efectivamente vimos cómo en el segundo semestre del 93 las cifras cambiaron fundamentalmente y la utilización de los antibióticos que considerábamos adecuados por el cubrimiento, por la farmacocinética y por el costo, se estuvieran utilizando adecuadamente. Y aquí vemos una tasa comparativa de cada una de las secciones en la cirugía limpia y en la limpia contaminada, analizando otro aspecto, y es el de, en cirugía limpia contaminada está generalmente indicado el uso de antibióticos profilácticos. Y ven ustedes como aquí el 91% de los casos se utilizó el antibiótico profiláctico. Eso es correcto. En la cirugía limpia se cuestiona la indicación de la profilaxis, aunque cada vez se amplía más. Y lo estamos utilizando en el 50%. Eso es correcto. Y así lo analizamos en cada uno de los casos. Por ejemplo, cirugía plástica. La cirugía limpia en cirugía plástica realmente no tiene indicación sino en unos cuantos casos. Luego, obviamente, la proporción es diferente. Y fíjense ustedes cómo cada indicador es útil en cirugía cardiovascular. Está siempre indicada por la utilización de catéteres, de prótesis, etc. Entonces, ven ustedes cómo este indicador en esta sección estaba correcto. Y las variaciones en estos indicadores, que las medimos cada 3 meses, se le entregan a las jefaturas o líderes de cada sección para que lo apliquen con su grupo y hagan los cambios en el proceso. Otro concepto que introdujimos hace un par de años es otro indicador, como es el concepto de lo que llamamos la rentabilidad científica. Y nos inventamos un puntaje de actividades científicas. No pretendo que lean ustedes todo lo que dice aquí, pero es simplemente un puntaje que dice que por asistir a un congreso, por publicar un trabajo, por escribir un capítulo de un libro, por escribir un libro, editar un libro, tiene cierto puntaje. Y esto se suma y al final del año se cuantifica. Y este es uno de los puntajes del año pasado. Y esto, no todos los cirujanos del grupo, que son más o menos 60, lo llenaron, pero los que lo llenaron, había un grupo, unos cuantos, con un puntaje relativamente alto y la mayoría con puntajes relativamente bajos. ¿Para qué nos sirve esto? Sirve inicialmente como simplemente una forma de emular entre sí los cirujanos y bueno, yo el año entrante voy a tener más puntos. Eso lleva a una mayor participación en actividades científicas, lleva a una mayor preocupación por publicar, mayor preocupación académica y por ende mejor atención al paciente. Pero eventualmente me puede servir para ascender o no en la escala académica a un individuo. Me puede servir para decidir si realmente está comprometido o no con la filosofía de la institución, pues he definido que el estándar que yo pretendo lograr o el indicador que he creado es que haya una productividad científica adecuada. Y por lo tanto la persona que no esté convencido del valor de eso, de pronto no cabe dentro del grupo que estamos trabajando. La semana pasada estuvimos con el ministro de Salud, nos invitó a los presidentes de las sociedades científicas y uno de los puntos que nos planteó fue introducir este tipo de conceptos en la forma de nivelar los salarios de los profesionales, introducir
cosas como estas para crear un incentivo para mejorar el salario. Y finalmente voy a concentrarme en las salas de cirugía específicamente y algunos indicadores que hemos utilizado. Teníamos un problema con que se nos estaba perdiendo el instrumental y diseñamos un grupo de calidad que trabajó intensamente, que desarrolló una ruta de calidad de cómo llegar a identificar el problema. Estudiamos el problema, identificamos que era un problema importante, nos estaba costando dinero, se tomaron las medidas y vimos el efecto de las medidas tomadas en la reducción que hoy en día, un año después, es prácticamente de cero pérdida instrumental. El control del almacén. El almacén de salas de cirugía es un almacén que vende cantidades, tiene un volumen muy importante de ventas y es muy difícil de controlarlo completamente por la premura del proceso mismo. Establecimos una ruta de calidad de cómo era que se estaban haciendo los pedidos, cómo se estaban controlando las cuentas, cómo se estaba facturando, por qué se estaba dejando de facturar algunas cosas, por qué ocasionalmente se facturaba algo que no correspondía al paciente X, y tomamos las medidas y estamos midiendo el efecto de estos cambios. Esto ha sido una de las banderas que ha hecho la institución. Están involucrados gente de diferentes áreas, no solamente de las salas de cirugía, sino de otras áreas que vienen a las salas a ayudarnos a analizar el problema. Este es otro de los grupos de indicadores. Nos interesaba mucho saber qué porcentaje de cancelaciones de cirugía teníamos, por qué, cómo andábamos en el tiempo de programación, si era adecuado el tiempo global, la utilización global de las salas. Y esto también me interesaba desde el punto de vista de cómo está la programación de cada cirujano o la programación de cada cirugía o de cada especialidad. Si realmente el tiempo programado era el tiempo real utilizado, cómo incidía el cambio entre caso y caso, porque estábamos convencidos de que estábamos siendo muy demorados entre caso y caso. Tenemos un poco la tendencia a por una ocasión que sucedió, no, eso siempre se demora 2 horas, porque en una ocasión algo sucedió que demoró el cambio. Y lo que hoy en día uno no acepta en calidad es que le cuenten anécdotas, tiene que contarle datos. Si usted me comprueba con un número significativo de casos que esa es la situación, ahí hay un problema. Si usted me cuenta una anécdota, muéstreme el problema y después le creo. Y aquí les voy a mostrar en un programa de computador que llevamos más o menos 1 año y medio implementando en la institución algunos indicadores que hemos utilizado. Este es en un periodo de más o menos 9 meses. Aquí están las salas de cirugía, tenemos 10 salas de cirugía. Este es el número de casos programados en ese periodo determinado que analicé. El porcentaje en cada sala de cirugía que se hizo en cada una de las salas. El porcentaje de cancelación de cada una de las salas y el porcentaje global de cancelación. Entonces, esto tiene muchos datos importantes. Primero establecimos cuál era la situación de cancelación. 5% de los casos se cancelaban. Entonces, primera cosa que tenemos que definir, ¿es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Es aceptable o no? Entonces, lo primero que sí puedo hacer es compararlo con algunas de las salas. ¿Por qué en esta sala está un poco alto? En la sala 5 está 6.8 contra un promedio de 5. Yo puedo establecer que el promedio que quiero lograr el año entrante es de 3. Y entonces comparo con los promedios de cada una de las salas, obviamente. Pero por lo menos en este momento me sirve para analizar individualmente cada sala, qué está pasando en cada sala y por qué unas son más eficientes que otras. Obviamente que hay una limitante, que es diferente comparar 1.129 casos con 124 casos, estadísticamente es mucho más significativo uno que otro. Esto lo puedo hacer mes a mes y puedo analizar en el mes de enero de este año, por ejemplo, qué pasó en cada una de las salas y cómo, por ejemplo, en la sala 8 hubo un porcentaje de 11%. Algo pasó en esa sala ese mes. Y puedo compararlo mes a mes. Y aquí simplemente ustedes ven la tasa global de cada una de las salas que mostré al comienzo y tomé 3 meses independientemente cuál es el porcentaje de cancelaciones y ven ustedes cómo varía. Aquí esta sala que estaba bien,
aquí subió a 14% y se mantuvo alto. ¿Por qué? Una sala que venía por lo menos dentro del rango promedio se está subiendo. Analicé por qué se cancelaba la cirugía. Y fíjense, este es uno de los datos de por qué en la mayoría de los casos se cancelaba la cirugía. Y encontramos que en el 34% de los casos era por gripa que se cancelaba la cirugía. Nos sentamos con los anestesiólogos y decimos, bueno, pero ¿cuándo por gripa se debe cancelar la cirugía? Porque mire lo que nos está costando. Si quiero reducir el problema de cancelación, aquí tengo el problema, se llama gripa. Tengo que hacer algo con la gripa, o vacunar a todo el mundo, o aislarlo, o definir cuándo por gripa realmente es un riesgo para el paciente. Había otras cosas, enfermedades intercurrentes como diabetes, como hipertensión, como algunas cosas, que es una cosa que de pronto es más difícil de controlar porque son enfermedades que varían mucho, pero que tienen una incidencia menos alta que la primera. Cosas de tipo administrativa como la autorización de la empresa pagadora del servicio. Tenemos que garantizar que siempre llegue el paciente con la autorización correcta, cosa que es relativamente fácil de hacer. Ya tengo un 5.4% que me va a modificar importantemente el resto. Y exámenes preoperatorios que no tenía los exámenes, o que tenía enfermedades respiratorias tipo bronquitis o neumonía más serias que una simple gripa. Entonces aquí tengo identificadas 5 causas de cancelación, las más frecuentes, y ahí es donde estamos enfocando el problema. Y miren lo que pasó. Aquí tenemos mes a mes, esto es enero a agosto, el porcentaje de cancelación y cómo se redujo. O sea que identificando la causa, identificando el problema, analizando el proceso, logramos una reducción, por lo menos en ese indicador, del porcentaje de cancelación. Analizamos otros aspectos. Aquí tengo el porcentaje de cancelación por cirujano. Obviamente no he puesto los nombres, pero yo puedo tomar cualquiera de los cirujanos de mi grupo y decirle, doctor, usted hizo 115 cirugías, canceló 10, tiene un porcentaje de cancelación del 8.7%, que está por encima del promedio. Y todavía no he establecido cuál es el estándar que quiero lograr, pero está por encima del promedio, y usted sí está por encima del promedio, 11.5. ¿Y por qué este señor que hace 115 está muy por debajo del promedio? Si este señor puede hacer 1.7, ¿por qué tengo que tener el promedio en 5? De pronto el promedio lo debo tener, o el estándar, el indicador, en 3, con un rango. O sea que fíjense ustedes cómo puedo aplicar a cada uno de los individuos. Nuevamente depende del número de casos para que haya más valor estadístico, pero puedo aplicarle el indicador que he establecido a cada uno de ellos. También lo puedo hacer por cada una de las secciones. Y esto tiene otro aspecto interesante. Tomemos el primer punto, cirugía cardiovascular. En esta muestra, porque esto no es toda, eso es una muestra, son 91 casos, solicitaron este número de horas de cirugía, 394 horas, y utilizaron 414 horas. O sea que utilizaron 20 horas más de las que pidieron. Por el contrario, en prácticamente todas las demás disciplinas utilizaron menos horas de las que pidieron. En Ciudad General pedimos 1023 horas, utilizamos, 1623, utilizamos 1448. Es malo gastar más, pero también es malo gastar menos, porque quiere decir que no estoy programando adecuadamente. Tengo bloqueadas a cierto punto una sala por tiempo que no estoy utilizando. Aquí estamos analizando un factor que la verdad no sé exactamente qué incidencia tenga, y es el tiempo de cambio entre caso y caso, que lo tenemos calculado en más o menos 20 minutos, que están sumados a este tiempo utilizado. De pronto debemos modificar eso y sumar ese tiempo de cambio un poco más a este tiempo utilizado, lo cual bajaría este desfase. Porque si ustedes ven, es un desfase alto, 23% del total de horas programadas, 20%, 19%. O sea que ahí hay un indicador, ahí hay un área donde podemos evaluar el proceso y evaluar qué está pasando. Y también lo puedo hacer por tipo de cirugía, y aquí simplemente una muestra. Prostatectomía. En estos 35 casos se solicitaron 36 horas, se utilizaron 26, me sobraron 10 horas. Y el tiempo promedio por prostatectomía en esta muestra fue de 45 minutos. Entonces ya sé que el promedio que utiliza
por el grupo para este tipo de cirugía específicamente es de 45 minutos, lo cual me sirve para programar adecuadamente mis salas y optimizar el tiempo disponible que tengo en las salas. Aquí obviamente puedo sacar el tiempo promedio de cada una de las cirugías, de cada una de las disciplinas. Cardiovascular, en promedio, gastó 4.5 horas. No estoy diciendo qué tipo de caso, todos los casos. Luego en cirugía cardiovascular no puedo programar más de 2 horas, más de 2 casos por sala. Y así sucesivamente en las demás especialidades. Y finalmente puedo sacar también cuál es el porcentaje de utilización de las salas. Y en esta muestra, si tengo 1.600 horas disponibles, de acuerdo al número de horas que tengo por el número de salas disponibles, y utilicé este número de horas, tengo un porcentaje de utilización del 60%, que es bajo. Entonces yo no puedo ir al director de la fundación y decirle necesito más enfermeras para las salas, porque me saca patadas, me dice, lléneme lo que le falta. Cuando usted tenga 85%, pídame más enfermeras, ahorita no me pida más enfermeras. Y tiene toda la razón. O sea, que todos estos datos realmente nos sirven para atender mejor al paciente, para cuidar mejor al paciente, que es, en mi concepto, el fundamento de la calidad. Y voy a terminar con esta frase que me gusta mucho, que la dijo Harvey Cushing cuando graduaba a los estudiantes de medicina en la Universidad de Yale en el año 26, y que la decía el doctor Patiño cuando me entregó la jefatura del departamento, y dice esto: que el interés no es el que une a los hombres, el interés más bien los separa. Solo hay una cosa que liga a las gentes, y ello es la devoción. Esa devoción la podemos llamar misión, la podemos llamar calidad, y la debemos llamar nuestro paciente. Muchas gracias. Voy a contarles más bien la experiencia que nosotros hemos tenido en el Centro Médico en Banaco de Cali, con aspectos relacionados con la calidad de un servicio quirúrgico, pero visto en forma integral. Es decir, a pesar de que soy cirujano, no me voy a referir a los aspectos muy específicos de la cirugía, sino a los aspectos de la calidad total de un servicio, calidad total no, de la calidad de un servicio quirúrgico. Como le digo, lo que va a hacer es pues no pretender dar cátedra, porque esa la tuvimos ayer y muy buena, sino mostrarles una experiencia. ¿Me proyecta la primera, por favor? Las salas de operaciones son áreas muy complejas que requieren una definición clara de procesos para garantizar su eficiencia, lograr una buena productividad y satisfacer, pero ahora como que se utiliza la palabra, es superar las necesidades y expectativas de los pacientes. Para el manejo pues de un servicio quirúrgico es necesario, como lo vimos ayer pues en forma exhaustiva, yo creo, usar las herramientas usuales en las organizaciones empresariales. O sea que es necesario utilizar planeación estratégica, es necesario hacer un desarrollo de sistemas de información, es necesario aplicar programas de calidad total o mejoramiento continuo, benchmarking o programas de reingeniería. Es decir, todo esto tiene que ver con el diseño que tiene que tener la organización para al final poder ofrecer un servicio de calidad. Dentro del proceso que nosotros hemos seguido, muy a nuestro modo, pues en el Centro Médico en Banaco, sin asesorías costosas ni nada, es seguir las herramientas del proceso de planeación estratégica, definir visión, definir misión, definir los valores de la organización. Nosotros somos una organización muy nueva en el área clínica, el área de cirugía de hospitalización tenemos desde el año 88. Y en desde el año 88, estos 6 años, hemos tratado de ir entendiendo todos estos términos, que no es fácil entenderlos, ¿no? Y menos para los cirujanos, como dice el doctor Escayón. A nosotros nos gusta participar en este tipo de cosas. Entonces hemos definido esos conceptos, hicimos un análisis externo, identificamos oportunidades, amenazas, identificamos fortalezas, debilidades, definimos estrategias, definimos actividades, presupuesto, control y retroalimentación de todo esto. Dentro de la parte primera del cajón, yo creo que
Ayer hablamos mucho de los valores. Los valores en una organización son muy importantes. Nosotros tenemos un eslogan que dice: los pacientes son nuestra primera responsabilidad. Pero para decir que los pacientes son nuestra primera responsabilidad hay que ser coherentes, es decir, es necesario pensar, hablar y actuar en la misma dirección, pero no el gerente ni el directivo, como decía ayer, sino toda la organización actuando coherentemente, es decir, pensando, hablando y actuando siempre. Eso es lo difícil, operacionalizar los valores, y solamente estamos hablando de un solo valor. Si usted define 5 o 6 valores, tiene que colocar a toda la organización a hablar de esos 5 o 6 valores para poder tener coherencia en lo que está diciendo y poder tener buenos resultados. Hemos venido desarrollando un sistema de información que es propio, es desarrollado por el centro, excepto el paquete contable, y este sistema de información que hemos desarrollado está orientado a conocer el grado de logro de los objetivos que nos estamos proponiendo. Es decir, básicamente lo hemos definido con eso, y necesitamos nosotros superar las expectativas y las necesidades del paciente, y por lo tanto la orientación del Centro Médico Imbanaco es hacia el servicio y hacia el cuidado del paciente. Esto es lo que queremos que la organización hable, que la organización entienda. No es fácil, yo creo que todos lo saben que no es fácil, eso, levantarse a las 3 de la mañana, ver un infarto y estar uno con sonrisa pues de oreja a oreja, pues no es fácil. Y visto la calidad como la ve el doctor Ruelas, muy amigo mío, pues la ve de un escritorio, y los cirujanos la vemos allá, pues en el barro, allá con el apuñaleado, con el choqueado, con el borracho que nos insulta, una serie de cosas en las cuales las componentes de calidad son un poco diferentes, pues a mirarlo uno desde el punto de vista, pues, digamos, escritorio, cuando uno está haciendo asesorías. Hay una cosa bien diferente es cuando se prestan los servicios, pero estoy totalmente de acuerdo, doctor Ruelas, que eso hay que hacer, y vengo trabajando por eso, pues yo no estoy incoherente en eso, venimos trabajando porque no obstante que sea a las horas que no son, pues la gente tenga un trato amable con toda la gente, ¿no? Bueno, nosotros, dentro de este cuento que les estoy echando, nosotros manejamos una serie de formas, porque ya lo vieron ayer, sin mediciones no es posible saber si uno ofrece o no ofrece calidad. Entonces nosotros, dentro de las mediciones que manejamos, tenemos una forma que la tenemos desde que comenzamos, que se llama hoja de gastos. Esa hoja de gastos pues es la que nos permite medir la productividad del servicio. Determinamos pues todos los días y todos los meses el número de operaciones que realizamos por particulares, por empresas, por especialidades, por cirujanos, por instrumentadoras, por anestesiólogos, etcétera. Dice, tiene una información estadística de todo lo que pasa. Además, para nosotros es muy importante la venta de servicios. Esos servicios, cómo lo vendemos, discriminado por derechos de cirugía, por derechos de enfermería, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, pues también detallamos que el valor de venta de cada operación, cada apéndice, cuánto vale, discriminada en materiales y medicamentos, derechos y hospitalización. Y aparte de eso, pues también tenemos una clasificación de los suministros, entonces tenemos un informe diario del valor del costo de los suministros, que con el informe diario del valor de venta de cada suministro nos permite mirar cuál rentabilidad tenemos cada día con los suministros que vendemos allá en sala de operaciones. En cuanto a la información financiera o de las formas obtenidas de la información financiera, pues yo no concibo un servicio de calidad que no maneje este tipo de informes. Nosotros tenemos un informe diario del recaudo, tenemos un informe diario de la facturación y tenemos un presupuesto de ingresos, costos, gastos y utilidades, o sea que diariamente nosotros sabemos si estamos logrando las metas propuestas o no. Y nosotros tenemos que tener cada día unas ventas, y esas ventas las comparamos con un presupuesto que hemos elaborado y lo llevamos y hasta terminar el mes cumplimos o no cumplimos el presupuesto en cada una de esas cosas, o sea, en ingresos, en costos, gastos y utilidades. Para nosotros esto es una herramienta fundamental, presupuesto efectivo, flujo de caja, es con todos los datos del centro los que nos permite investigar si podemos o no podemos cumplir con los compromisos que hemos adquirido. Por eso para nosotros los presupuestos son muy importantes, porque si no le pagamos a los proveedores, pues no hay sutura, y si no hay suturas, pues no hay cirugía, y si no hay cirugía, pues no hay nada. Tenemos un poquito exhaustivos, valores promedio de ventas, costos, gastos y utilidades por cada producto, o sea, por producto de cirugía, por producto de laboratorio, por producto de rayos X, cuánto es el valor promedio de venta, de costo, gasto. También, igual que el doctor Escayón, tenemos información obtenida de la forma programa diaria de cirugía, sacamos el número y causas de cirugías canceladas,
y esa misma forma nos sirve para darnos la información para hacer el seguimiento telefónico de los pacientes que se operan. Entre las entrevistas quirúrgicas obtenemos tiempo de espera para la entrevista, duración de la entrevista, las instrucciones pre y postoperatorias que le damos a todos los pacientes. Recuerde que nosotros somos casi un servicio de cirugía ambulatoria y pues lógicamente el número de pacientes que no asistieron a la entrevista. De las formas clínicas, el número de historias completas. Pues todo el mundo se aterra, ¿no? Pero pacientes que llegan a cirugía sin historia, bueno, y nos va a ir pasando lo que es lo peor, hasta que se pongan las demandas bien complicadas. Y la otra cosa, el resumen de atención, que yo vi que lo montó ya la Santa Fe también, nosotros ya lo montamos en el centro médico, que es lo que exige ahora la ley 100, que tiene 3 cuerpos este resumen de atención: un cuerpo clínico, un cuerpo administrativo y un cuerpo de satisfacción del usuario. Eso ya pues lo hemos logrado montar en el computador para poder tener esa información que va a ser muy valiosa para nosotros. Para poder ofrecer un servicio óptimo es necesario satisfacer las necesidades o superar las necesidades y expectativas de los pacientes. Para eso se requiere una selección excelente del personal. Esa selección excelente del personal ya lo vimos muy bien ayer. Tiene que ser los empleados, los médicos accionistas, los médicos adscritos. Tiene que ser una selección excelente del personal. Pero esa selección excelente del personal no puede ser solamente en la parte técnica, sino que tiene que ser en la parte relacional. Es decir, para trabajar en salud hay que tener buenas relaciones, o sea que uno no debería casarse con gente que tenga malas relaciones, porque eso le va a dar problemas muy grandes de calidad. O sea que un primer paso es seleccionar muy bien el personal. Otra cosa es ofrecer instalaciones físicas agradables y confortables. Nosotros tratamos de ofrecer este tipo de cosas. Por ejemplo, esta es la sala de espera de pacientes para pasar al quirófano. Recuerden que en la mayor parte donde hace cirugía ambulatoria, los pacientes los cambian en un baño, los tienen ahí hasta que los pasan al quirófano. Entonces nosotros tenemos áreas muy especiales para los pacientes. En esta misma que no se alcanza a ver, hay pues un televisor, hay pues muñecos, hay triciclos, hay toda una serie de cosas para distraer a los niños mientras entran al quirófano. O sea que esas instalaciones, pues no solamente las de sala de operaciones, sino todas las demás áreas del hospital deben ser confortables. Dotación de equipos instrumental adecuados. Esto pues son las cuestiones que hablamos ayer con el doctor Enrique Ruela, de la estructura, que todo funcione, que los gases salgan, que haya oxígeno, que haya óxido nitroso, que la máquina funcione, que los monitores estén funcionando, que el canógrafo prenda, etcétera. De todos los elementos de estructura que es necesario chequear para que las cosas anden bien. Suministros suficientes, oportunos y de buena calidad. De este almacencito salen como 50 millones de pesos mensuales, con una buena rentabilidad, por lo tanto hay que manejarlo muy bien. Monitoría periódica del sistema de atención al paciente. Nosotros tenemos el sistema de sugerencias. Estas sugerencias las analizamos todas, les damos respuesta a todas las sugerencias, es decir, no tenemos ninguna sugerencia que no respondamos, le damos respuesta a los pacientes y además hacemos encuestas periódicas, unas 3 o 4 al año, le llamamos investigación de mercadeo, a ver cómo nos ve la gente, es decir, encuestas pues a usuarios que hablábamos ayer. El otro principio básico de la calidad total es lograr un comportamiento ético, respetuoso y participativo en toda la organización. Esto es difícil, no es fácil, hay que imponérselo, hay que trabajar en ello. Esto es lo que se llamaba ayer el diseño organizacional, necesario pues para ofrecer programas de calidad. Sin esto no se puede, sistemas basados en datos y mejoramiento continuo. Sin datos no es posible saber si estamos ofreciendo buenos servicios, también lo vimos mucho ayer. Y obsesión por eliminar el desperdicio, trabajo en equipos, análisis de los procesos claves y de los momentos de verdad. En el trabajo en equipo, los cirujanos, pues somos expertos en trabajar en equipo, porque los cirujanos, pues siempre, es decir, uno no consigue una cirugía si no se trabaja en equipo. Pero sabemos trabajar en equipo, pero es una herramienta tan útil, no la diseminamos por el hospital, es decir, nosotros no llevamos ese sentido de equipo, de trabajo en equipo que tenemos, no lo llevamos al resto de la organización para que el resto de la organización trabaje en la misma forma. Hemos sido siempre egocéntricos, dioses, una cantidad de cosas que tenemos que nos impide pues bajarnos de esos terrenos. Bueno, dentro de eso entonces en el centro médico hemos definido unos procesos administrativos que ya los tenemos pues claros,
como el proceso de admisión, el proceso de caja, el proceso de programación de cirugías, manejo de suministros, mantenimientos, y hemos definido unos procesos clínicos, una entrevista preoperatoria, la preparación del paciente, la intervención quirúrgica. Pues ese es el proceso por excelencia, pero pues son como 900 tipos de operaciones quirúrgicas, entonces pues como definir 900 programas es como difícil, pero sí hay que tratar de hacerlo. El proceso de la recuperación anestésica, el proceso del control posoperatorio. La entrevista preoperatoria para nosotros es vital porque disminuye las complicaciones tanto clínicas como administrativas. Esta entrevista no solamente la hacemos clínica, sino que la hacemos administrativa para chequear si el paciente lleva todos los papeles en orden y que el día de la cirugía no haya que devolverlo porque no trajo la plata de los honorarios o alguna cosa de esa, ¿no? Entonces hay que tratar de prever que todas esas condiciones se den. El trabajo pues de la intervención quirúrgica, el proceso en sí mismo de la intervención quirúrgica, yo creo que es el mejor ejemplo de que si un proceso es bien controlado, bien definido, produce excelentes resultados. La recuperación pues es parte crucial, importantísima en todo el proceso quirúrgico. Ayer vimos como una paciente más recuperada pues falleció, una anécdota que nos echó el doctor Ruelas ayer, y uno de los factores críticos de éxito más importantes del centro es su recuperación secundaria, en el cual el paciente está con un familiar, y entonces eso pues es calidad, eso le da, ustedes saben que la mayor parte de las salas de operaciones tiene una sola sala de recuperación, solamente la primera recuperación, no la segunda recuperación. Nosotros tenemos esta primera recuperación, que es donde está el periodo crítico de 1 hora, hora y media. Luego los que se van para la casa se van para este tipo de recuperación, y los que se van para la hospitalización pues salen directamente por otro lado por hospitalización. Entonces nunca congestionamos el área, ¿no? Siempre están las dos áreas descongestionadas. Esto pues ya se ha agotado demasiado. Para lograr eficiencia, eficacia, efectividad, si se logra eficiencia, eficacia y efectividad por un buen manejo de los procesos, los resultados tienen que ser costos bajos, estancias cortas, mortalidad baja, satisfacción del paciente. Mire, por ejemplo, un problema de estructura que va a influir en los resultados del paciente. Si yo en la estructura no tengo el antibiótico profiláctico que habla el doctor Escayón adecuado, probablemente va a tener un paciente que se infecta, entonces se me altera el proceso. Un ejemplo de proceso: si yo a un paciente le hago 3 operaciones cuando debía hacerle una, pues los resultados de ese paciente son de pronto infección, estancia larga, insatisfacción tremenda del paciente. O sea que en cada una de estas partes uno tiene que delimitar cuáles son los indicadores de entrada o los indicadores de estructura, indicadores de proceso, indicadores de resultados, y está muy bien ya definido por todo el mundo, por toda universalmente, que si las dos primeras partes, la parte de estructura está bien chequeada y el proceso es bien hecho, bien controlado, uno se puede olvidar del resultado, porque el resultado necesariamente tiene que ser bueno. O sea que si se hacen bien las dos primeras partes, podemos olvidarnos del resultado. Los beneficios de la administración de los procesos, ayer vimos algunos: mejor comunicación, menos administración por crisis, o sea, menos apagar incendios. Se establece pertenencia al proceso, la gente que se adueña de su proceso, toma decisiones dentro de su proceso, se siente contento dentro del proceso y colabora con todo el mundo, porque todo el mundo lo tiene en cuenta, así sea como se decía ayer el aseador, pero todo el mundo está teniendo en cuenta a todo el mundo. Entonces, todo el mundo adquiere pertenencia al proceso y todo el mundo trabaja para que el proceso sea exitoso. Mejor retroalimentación y procesamiento de la información. Se utiliza el conocimiento y la experiencia de la gente que trabaja con el proceso, creo que se hizo bastante énfasis ayer en esto. Se obtienen mejores resultados. Eso es todo lo que uno tiene si tiene pues una sala de operación, un servicio quirúrgico, un servicio de urgencias, un servicio de medicina interna, cualquiera que lo tenga definido en base a procesos, pues va a tener unos resultados excelentes y va a tener muy buenos resultados. A ver, muy corto, la experiencia del Centro Médico en Banaco con todas estas cosas que hemos dicho. El Centro Médico en Banaco tiene 36 camas, pero las tiene desde hace apenas, pues hasta enero tuvo 10 y a partir de enero tiene 36. Es una institución dedicada, es una sociedad anónima, con ánimo de lucro,
pero sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque todo el dinero que se ha obtenido con Inbanaco se ha reinvertido en Inbanaco. Es los accionistas no hemos recibido nunca dividendos. Todo lo que se obtiene en Inbanaco se reinvierte en Inbanaco mismo. Y pues eso está al servicio de la comunidad, eso no se vende, ni se compra ni se vende. Estamos dedicados específicamente al diagnóstico, tratamiento ambulatorio y hospitalización de corta estancia, y la mayoría de los pacientes no tienen hospitalización preoperatoria. De la información clínica podemos resaltar estos datos. Entre el 26 de febrero y el 30 de septiembre hemos realizado 34.320 intervenciones. En el dato de este año de 5.600 operaciones hasta septiembre, el 69% son ambulatorias. Con las 36 camas se nos disminuyó un poquito el índice. Ya la gente se siente más confiada y lo manda para la cama, pero estamos vigilando que no nos lo manden para la cama, que no nos va a bajar del 70-75% ambulatorias, que es el límite que le queremos tener. El porcentaje de cancelaciones antes de programa, es decir, que programaron, no lo voy a hacer, 4.1%. Porcentaje de cancelaciones ya cuando está elaborado el programa, el 7.9%. De este 7.9%, unas causas muy parecidas a las que presentó el doctor Escayón, pero esto es curioso, no se presentó el paciente, 38.6%. Es que les da miedo y no van. Y hasta tener razón. Paciente 38.6% del 7.4% que cancelamos. No es el 38.6% de todos los pacientes. El paciente enfermo, la mayoría son de gripa, el 17%, no se presentó el médico. Esto sí no lo he entendido, 8.2%. Faltaron las órdenes, 8.2%, canceló la cirugía el paciente, 7.6%, y otras causas, 20%. Lo que tratamos con esto es de que la misma gente que maneja el servicio de cirugía esté muy atento a todo esto, precisamente por lo que ya pues explicó pues bastante bien el doctor Escayón, pues para tratar de disminuir eso, porque si se disminuyen las causas de cancelación se mejora la productividad. Las complicaciones son muy bajitas, realmente el 0.6%, pero no somos pues tan optimistas para pensar que sea eso. ¿Por qué? Como somos un servicio muy ambulatorio, debe haber un gran subregistro. Entonces estamos tratando de ver cómo hacemos, qué acciones, qué estrategias hacemos para que nosotros, por ejemplo, cuando un paciente se infecta no le cobramos el cultivo. No lo cobramos porque nosotros queremos saber, como son ambulatorias, cuáles son las infecciones de nuestras salas. Entonces nosotros ahí en un aviso en el tinteadero es, si su paciente se infecta, por favor envíenos, nosotros le hacemos el cultivo gratuitamente. Nosotros queremos conocer la bacteriología de las salas de operaciones, porque un paciente es ambulatorio, entonces nos damos cuenta. Pero aparte de eso, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para saber cómo mejoramos el reporte. De todas maneras, de complicaciones graves, pues sí nos damos cuenta de todas, ¿no? No nos podemos dar cuenta de pronto de complicaciones menores, pero de las graves nos damos cuenta de todas. Hemos tenido en estos 6 años largos que trasladar a otras clínicas el punto 0,04, el 0,4, no el punto 23, está mal hecho el porcentaje, el 0,4. O sea, hemos referido 13 pacientes de 34.000 pacientes a otras clínicas. Esos 13 pacientes los hemos referido pues por complicaciones graves, pero ninguno ha fallecido. Y eso es un indicador pues de que tenemos una excelente selección de los pacientes que vamos a operar por el sistema, porque si no, pues imaginen lo que podría pasar. El seguimiento telefónico, pues es otro de los factores de éxito del centro, es que al 87.1% de los pacientes en este año lo hemos llamado. Nuestra meta es llamar al 100%, pero recuerde que estamos en una sociedad un poquito difícil, donde mucha gente no le gusta la dirección ni el teléfono. Entonces no es que no los queramos seguir, sino que es que los pacientes nos quieren que los sigan por los problemas conocidos. Entonces, pero nosotros los llamamos al 100% de los pacientes, y esto realmente ha sido uno de los factores de éxito más importantes del centro, ¿no? Ya en otra oportunidad lo habíamos comentado. Tuve una mortalidad este año, una mortalidad en una señora que de 49 años que le estaba haciendo una cirugía plástica, y esta señora se sabía que tenía un problema de asma, llegó pues con todas las evaluaciones, con todas las autorizaciones para hacer la operación, y de todas maneras hizo un broncoespasmo severo y falleció.
y no pudimos encontrar pues en el análisis que hicimos fallas atribuibles ni a la dotación, ni a falta de elementos, ni a nada. El paciente hizo un broncoespasmo y no salió de ahí. El promedio de estancia hospitalaria, pues si no tenemos hospitalización preoperatoria, pues es muy bajo, 1.78 días, y creo que está un poquito alto todavía. El porcentaje de entrevista preoperatoria, este dato sí me tiene muy preocupado, porque la meta es el 100% de entrevista preoperatoria, pues para disminuir complicaciones clínicas y disminuir también problemas administrativos. Pero es que mucho médico que tiene su anestesiólogo lo cita a una visita preanestésica y le echa el mismo cuento que nosotros le echamos. Pero nosotros, independiente de eso, quisiéramos tener la posibilidad de entrevistar al paciente para evitar problemas. Entonces es un factor para trabajar. El porcentaje de registros completos en sala de operaciones es bajo, 75%, tiene que ser 100%, pues aquí no puede haber de nada, es decir, los registros tienen que ser llenados en somos muy indisciplinados muchos médicos, pero eso tenemos que corregirlo. El promedio mensual de operaciones son 627. Alguna información administrativa y financiera. Nosotros somos todavía privilegiados, atendemos un 60%, se atiende un 60% de empresas y privilegiados porque atendemos un 40% de particulares todavía. Creo que la mayor parte de instituciones de salud de Bogotá no llegan ni al 15%. Mantenemos una relación mensual de empresas-clientes, la cual le hacemos un seguimiento y les investigamos cómo podemos servirles mejor. El valor promedio de venta de cada operación es de 273.000 pesos, el valor promedio de costos y gastos es de 188.000 pesos y el valor promedio de las utilidades por operación es de 84.000 pesos. No sé si bueno o malo, tendré que hacer un benchmarking con otras instituciones, con la Santa Fe, con otra, a ver qué tanto están obteniendo ellos. Eso lo graficamos también, se ve un poquito más la gráfica, el promedio, pero fíjese que es un poquito el promedio de venta de cada operación, es en la línea roja que se ve muy poco, promedio de costo y gasto es el que sigue y el promedio de la utilidad, la última curva. Esto para nosotros es definitivo, ya lo mencionamos, la ejecución presupuestal mensual y el análisis comparativo con el mismo periodo del año anterior. Y estos indicadores que manejamos de costos, el costo por operación sobre ingreso es de 48.6, el gasto por operación sobre ingresos o por operaciones, ¿no? Esto es todo el servicio de cirugía del 21.2% y la utilidad de todo el servicio, la utilidad operacional, aquí no se refiere a operación sino operación, son los costos operacionales sobre los ingresos el 48.6%, el porcentaje de gastos sobre ingresos el 21.2% y el porcentaje de utilidad operacional de todo el servicio el 30%, de ahí pues hay que pagar equipos, impuestos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de utilidad operacional. En resumen, el Centro Médico Imbanaco viene trabajando, tratando de satisfacer o superar las necesidades y expectativas de los pacientes, está tratando de aplicar herramientas de uso normal en el campo de las organizaciones para lograr un desarrollo organizacional que esté acorde con la misión y con el credo que tiene la organización. Estamos en el camello ese de desarrollar sistemas de información que nos permitan saber el grado de logro de los objetivos propuestos. Tenemos una orientación hacia el servicio y hacia el cuidado del paciente. Estamos haciendo mucho énfasis en la definición de procesos administrativos y clínicos, valga la cuña aquí, que en esto nos está ayudando mucho el Centro de Gestión Hospitalaria. Dictan un curso excelente que llama Gerencia del Día a Día, que yo le he dicho a ellas que tienen que ser más agresivas con ese curso tiene que dictárselo a todos los hospitales del país en una forma masiva. A nosotros nos ha servido de muchísimo, nos falta mucho por aprender, pero estamos en este proceso. Y como tenemos una evaluación y un control permanente de las actividades para obtener, yo creo que tenemos unos costos razonables, tenemos unas estancias bajas, tenemos una mortalidad muy baja, y creo que estamos satisfaciendo al paciente. Parece mentira, pero en todas las encuestas que hacemos, los pacientes que egresan de cirugía, el 95% están satisfechos con la atención. Y para Ripley, de los que salen de hospitalización, el 100% están satisfechos con la atención. Eso no lo creo ni yo mismo, pero eso lo dicen las encuestas, que no las hago yo, sino que las hacen terceros. Esas encuestas son hechas por terceros, no son hechas por mí. Y eso muestran, y yo tengo que creérselo porque hasta me gusta creerlo. Muchas gracias.